Hola amigos y bienvenidos a esta segunda parte de Israel 2.0 en la Patagonia. El Instituto de Política Internacional, La Hora de los Pueblos, en enero de este año, envió varios compañeros a recorrer las ciudades de San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón y Lago Pueblo, en búsqueda de información directa sobre la presencia de militares israelíes en la región. Sus conclusiones se consignan a continuación de la siguiente manera. Las características de los israelíes que visitan la Patagonia en esta segunda etapa, que va desde el año 2000, a partir del año 2000 aproximadamente, son militares israelíes que recorrieron la región lacustre de la Patagonia y no lo hicieron usando carpas como alojamiento, sino que se alojaron en hoteles y hostales de la zona. La segunda característica de esta nueva oleada de visitantes israelíes es que ya no son militares jóvenes, sino que hay una discreta proporción de personas de mayor edad, con las características de ser civiles y que se alojan en hoteles de cierta categoría. Por su parte, los militares que la visitan conservan las características de quienes vinieron en la primera etapa. Todos son jóvenes de entre 20 y 25 años que llegan enviados por el ejército israelí luego de haber cumplido los 3 años del servicio militar. Una novedad es que a partir del año 2000 también llegaban en esa zona mujeres israelíes militares que habían cumplido sus 2 años de servicio militar. Finalmente, lo que más llama la atención es que en esta segunda etapa el número de militares y civiles israelíes que merodean por la Patagonia ha ido creciendo año a año, hasta constituir un verdadero fenómeno migratorio, con algún porcentaje de ellos que opta por conseguir la residencia permanente y un indisimulable impacto en la sociedad de al menos 2 ciudades de esa región, San Carlos de Bariloche y Lago Pueblo. La mayoría de los hoteleros consultados manifestó que las mujeres son tranquilas, mientras que los hombres son por lo general revoltosos y agresivos. Otro observador que envió el instituto, también en enero de este año, recibió testimonios de pobladores de San Martín de los Andes que ratifican la información anterior. En concreto, este nuevo informe afirma que en San Martín de los Andes hay pocos hostales que aceptan israelíes debido a problemas generados por su comportamiento. Respecto a la edad y al origen de tales turistas, se repite en general lo dicho para la primera etapa. En su mayoría son jóvenes de entre 20 y 25 años que viajan luego de haber cumplido el servicio militar obligatorio en Israel, que es de 3 años para los varones y de 2 años para las mujeres, y vienen siempre en grupos. Y tal como adelantábamos, hay un grupo minoritario, pero de importancia creciente, de personas de 50 años para arriba que viajan en familia y se comportan como civiles. Mientras el primer grupo, el de jóvenes, se aloja en hostales, el segundo grupo lo hace en hoteles de mayor categoría y vienen normalmente con sus hijos. Otra característica es que todos o casi todos los jóvenes presentan síntomas de haber sufrido una gran tensión nerviosa propio de los soldados que han participado en acciones bélicas. Su estancia en la Patagonia les produce una especie de liberación o de desenfreno que los lleva a ejecutar acciones violentas, destrozos, mal comportamiento, agresiones personales a terceros y en general todo tipo de conductas antisociales hacia los argentinos. Actitud o conducta que para ellos es un juego o diversión. En San Martín de los Andes, durante el recorrido por diversos hostales y organismos oficiales, no se pudo saber a ciencia cierta cuántos mochileros israelíes vienen por año a esta ciudad. No hay estadísticas en la Secretaría de Turismo. Un dato preciso es que el 15% de los visitantes proviene del exterior, fundamentalmente de Chile, Alemania, Brasil, Israel, Uruguay y Canadá. Otro informe asegura que hay un hostal que lo recibe en forma masiva, cuyas características coinciden con lo que veremos al tratar el caso de Lago Pueblo. Tanto los hostales como el Centro de Información Turística han coincidido en que la mayor presencia de turistas israelíes se da entre los meses de octubre y febrero, y que gastan mucho dinero. En Bariloche se pudo confirmar que hay una gran comunidad judía formada en alguna manera por residentes permanentes en esa ciudad. Para todos los turistas israelíes, Bariloche es un paso obligatorio. En los últimos años, el turismo israelí ha ido creciendo en Bariloche y se pueden ver carteles en hebreo, locutorios que adecuaron sus teclados con los símbolos de ese idioma y hasta una pequeña embajada del grupo religioso y político Yuval Lubavitch, que representa al sector ortodoxo de la comunidad judía. El Yuval Lubavitch en Bariloche está a cargo del rabino Boaz Klein,
quien recibe a los viajeros, los asesora y los ayuda con los trámites. Conviene agregar que Yuval Lubavitch es un grupo fundamentalista que, si bien oficialmente está dedicado a la práctica de la religión judía, maneja a través de sus socios principales inmensos capitales y por ello mismo tiene una enorme influencia en la política israelí y en la política norteamericana y de otros países, especialmente en Argentina. Yuval Lubavitch tiene estrecha relación política con un grupo israelí semejante denominado Gush Emunim, que está más volcado a la política que los Lubavitch. El Gush Emunim recibe un amplio apoyo económico de Yuval Lubavitch para solventar su actividad política y es, en este momento, el principal sostén del primer ministro Benjamin Netanyahu y sus políticas de extrema dureza con los palestinos y su intransigente y permanente ocupación de territorios de la llamada Cisjordania. Por otro lado, Gush Emunim ha logrado infiltrar a un buen sector del Shin Bet, el servicio secreto israelí encargado de la seguridad interior de Israel. Un dato significativo es que Yigal Amir, el asesino del expresidente israelí Isaac Rabin, es miembro de Gush Emunim y a su vez agente del Shin Bet. Una comisión oficial encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Israel determinó el nombre del asesino de Rabin y las circunstancias que rodearon a ese hecho criminal, de modo que no hay duda alguna de la veracidad de lo que se está afirmando. El otro dato, quizás más significativo aún, es que la dirigencia y los partidarios del Gush Emunim y del partido Irgun, fundado por Menahem Begin, consideran al asesino de Rabin como un héroe nacional y le rinden homenaje en cada aniversario de su crimen, para lo cual se reúnen en acto público frente a la cárcel que alberga al asesino. Tal es el contorno en el que se mueve y actúa el Yuval Lubavitch, que ha sentado sus reales en San Carlos de Bariloche y tiene una creciente actividad pública en esa ciudad. Todos los viernes la casa de Yuval Lubavitch recibe a integrantes de la comunidad judía de Bariloche y turistas para celebrar el Shabbat. Más de 1000 personas por semana pasan por allí. Bariloche es un lugar de encuentro para el turismo militar israelí. Dada la importancia que tiene el Yuval Lubavitch, Eduardo Elstan y sus negocios para comprender la penetración israelí en Argentina. Interrogando a algunos de los militares turistas israelíes, estos contestaron: «Es muy duro el ejército para nosotros, por eso la necesidad de viajar y conocer», dijeron. Al preguntarles sobre la forma de entrenamiento que realizan, se niegan a contestar, aduciendo que no pueden hablar de cuestiones del ejército, ya que lo tienen prohibido, pero insisten en que se sufre mucho. Sobre el conflicto con Palestina prefirieron no hablar tampoco, pero aclaran que no lo hacen porque les es difícil explicarlo. A los 18 años ingresan en el servicio militar obligatorio, que como ya dijimos dura 3 años para los varones y 2 para las mujeres. Luego los envían a viajar. Terminadas sus vacaciones, vuelven a Israel y permanecen como reservistas hasta cumplir los 45 años. En ese prolongado lapso, hombres y mujeres deben presentarse anualmente como mínimo 20 días para la actualización y el entrenamiento en el manejo de nuevas armas y tácticas guerreras. De esa manera están listos para cualquier tipo de acción que el ejército les exija. Buena parte de estos militares luchó en la Franja de Gaza, en donde aseguran que les tocó ver cosas muy fuertes. En casos como el de Gaza, el servicio militar se alarga hasta 5 años. Al preguntarles sobre si hay algún tipo de interés de Israel en la Patagonia, evitan responder. Respecto al aumento permanente de israelíes en Bariloche, vale consignar que en los meses de enero y febrero del 2005, los turistas israelíes aportaron el 1% de ocupación de 72 establecimientos hoteleros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, según la encuesta de perfil y gasto del turista. 10 años después, de 2015, el aporte israelí en esos 2 meses había trepado ya al 12,73%. Hoy esa cifra supera el 15%. La gran cantidad de turistas israelíes que recibe Bariloche ha generado que a fines de agosto del 2016 el Estado de Israel le entregue un reconocimiento al Parque Nacional Nahuel Huapi. El Consulado de Israel fue creado el 19 de junio de 2008 y su radio de acción cubre toda la región patagónica. Actualmente funcionan además un consulado honorario en Mendoza
y otro en Córdoba. El de la región patagónica tiene jurisdicción en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La sede está ubicada en la calle Roca 340, primer piso, oficina E 8324 de Cipolletti, Río Negro. Se creó, afirman, para asistir a los ciudadanos israelíes que vienen como turistas a la región patagónica, en el Bolsón. Los responsables de la mayoría de los hostales no pudieron decir qué cantidad de extranjeros vienen por año. Aseguran que de octubre a febrero se ve un aumento considerable de turistas israelíes. Muchos hostales recordaron que en 2014 se les realizó un boicot contra los turistas israelíes en defensa del pueblo palestino. La campaña pretendía que comerciantes hoteleros negaran atención y alojamiento a los turistas de origen israelí. En aquel entonces la feria de artesanos se vio empapelada de folletos que decían boicot al turismo militar israelí, y más del 80% de los puestos se adhirió a esta campaña. En el pequeño pueblo de Lago Puelo se encuentra el hostal Onda Azul, que cuenta con 200 plazas hoteleras que son cubiertas en un 90% por turistas israelíes. El hostal se ubica a la vera del Río Azul. Onda Azul se promociona en base a la recepción del turismo israelí y tiene incluso su página de Facebook con publicaciones mayoritarias en yiddish, el idioma popular que hablan los judíos emigrados al este europeo desde su hábitat originario en la antigua Khazaria, región asiática enclavada al norte y entre el Mar Negro y el Mar Caspio, o en hebreo, idioma del antiguo pueblo israelita, el de la Biblia, hoy restaurado Manu Militari, por el Estado de Israel como idioma oficial y obligatorio. Onda Azul es el hostal más representativo de la comarca para los israelíes. El dueño es un judío de 67 años que manifiesta haber abandonado Israel en 2003, desilusionado por la conducta del gobierno israelí en el conflicto en Medio Oriente. Él cree que Netanyahu no tiene intenciones de llegar a la paz. Según él, muchos de los jóvenes que vienen a su hostal son oficiales de reservas de Israel. Agrega que la mayoría de los israelíes vienen a desconectarse de todo lo que les sucede en Medio Oriente. Asegura que desde que abrieron el hostal en el año 2004 hasta la actualidad han pasado más de 40.000 mochileros. Este dato adquiere suma importancia porque proviene de un hombre conocedor de la materia y de nacionalidad israelí, y quizás enviado por Israel para instalar ese hostal, de modo que la cifra no puede ser exagerada y hay que darle cierta credibilidad. Si un solo hostal ha recibido 40.000 militares israelíes en 12 años, a un promedio de 3.500 por año aproximadamente, significa que la cifra para toda la región lacustre patagónica puede ser significativamente mayor a los 8.000 mochileros anuales que se calculaba en la primera etapa, la que se prolongó desde 1980 hasta el año 2000. El Estado de Israel y su ejército, conscientes de que el pueblo argentino y en otros países estaba causando preocupación la sospechosa presencia de militares israelíes que hacían turismo como si fueran mochileros, sus servicios de inteligencia organizaron un nuevo programa de penetración llamado Mochileros sin Fronteras. La prensa argentina, de propiedad de grupos sionistas, difundió a fines del 2016 la noticia de que Mochileros sin Fronteras actuaba en el partido de San Miguel y en el partido de La Matanza, ambos de la provincia de Buenos Aires desde hacía 3 años. Tratándose de prensa totalmente vinculada al Estado de Israel, no es de extrañar que dieran una visión edulcorada de esta nueva punta de lanza que la inteligencia israelí introducía en Argentina. Así, Infobae, Tendencias, del 8 del 12 del 2016, publicó una nota titulada «Mochileros sin fronteras, el voluntariado solidario que une Israel y Argentina», en la que afirman «Los mochileros sin fronteras decidieron anclar en Argentina para ayudar a los que más lo necesitan». Continúa Infobae diciendo que la idea es sagrada, hacer un mundo mejor, inspirado en uno de los principios morales del pueblo judío, reparación de la humanidad. El proyecto Mochileros sin Fronteras propone fusionar las ganas de ayudar con la necesidad de recibir ayuda. A su turno, el embajador de Israel en la Argentina, el señor Ilan Schulman, aseguró que en el judaísmo hay una tradición que dice que cada judío tiene la obligación de hacer el mundo mejor. Mochileros sin Fronteras realizan tareas para mejorar el mundo. Por eso tal vez es que haya muchas organizaciones como estas en Israel, principalmente Mochileros sin Fronteras. La definición también es del embajador israelí en la Argentina, promotor de estas visitas sociales al país.
En Argentina, los jóvenes visitantes colaboran con un comedor en la localidad bonaerense de San Miguel, en cooperación con la Embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y también organizaciones locales como Maccabi. Los voluntarios son recién regresados del ejército israelí, reconoce Infobae. En la Argentina, el programa de voluntariado Mochileros sin Fronteras ya brindó asistencia a más de 1.100 niños. Hasta aquí la información transmitida por Infobae. Por su parte, el sitio Iton Gadol informó en su edición del 30 del 11 del 2015 lo siguiente. La organización israelí Mochileros sin Fronteras llegó a la Argentina y lanzó su primer proyecto en Sudamérica. El grupo está llevando adelante su programa en el barrio El Faro en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Allí 25 jóvenes israelíes construirán los cimientos de lo que será el futuro comedor Los Angelitos de Madera Rosa, en donde se ofrecerá comida para más de 200 chicos que viven en la zona, se llevarán a cabo talleres y actividades y contarán también con un espacio de recreación al aire libre para niños, adolescentes y jóvenes del barrio. La iniciativa se está llevando a cabo en conjunto con el Club Hebreo Maccabi, donde se están hospedando los jóvenes, la Asociación Civil El Leoncito Dan, la Fundación Umbrales del Tercer Milenio, la Parroquia Nuestra Señora del Valle Club, la Escuela de la Providencia y vecinos del barrio. El grupo vive durante 2 semanas con la gente del lugar necesitado y ayuda en distintos tipos de tareas, como arreglos, pintura, construcción, cañerías, gas, luz, etc. Además, brindan apoyo escolar, idiomas, artes, defensa personal, primeros auxilios, higiene, canto, música, etc. Un operativo semejante al de San Miguel lo está realizando Mochileros sin Fronteras en el partido de La Matanza. Además, en el vídeo que lograron obtener, se escucha un cántico utilizado en ambas localidades, cuya letra termina siempre con el estribillo San Miguel e Israel y La Matanza e Israel. Es evidente que el operativo Mochileros sin Fronteras es una pieza importante en el plan israelí de penetración en Argentina, una operación de ingeniería social. La audacia del Estado de Israel, que lo ha llevado a programar este grosero operativo, se explica solamente por la seguridad que tiene de que la prensa y la dirigencia política de la Argentina están totalmente silenciados por la presión, por las dádivas o por los intereses compartidos con los grupos sionistas que operan desde la Daya, la AMIA y la OSA. De otra forma, sería una operación muy arriesgada, pues su intencionalidad de penetración política es muy clara. Por otro lado, es necesario remarcar, como ya hicimos mención, que la máxima autoridad del Yuval Lubavitch en la Argentina y la segunda en el orden mundial es el multimillonario Eduardo Epstein. Con todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que Israel se está preparando para algún tipo de evento desde hace mucho tiempo y que desconocemos por completo el grado de determinación de su agenda y de la cantidad total de la Patagonia de la que se han hecho propietarios. En un mundo en el que cada vez son más los factores que pueden desencadenar algún tipo de desequilibrio planetario fatal, la ubicación de Israel rodeada de enemigos no es la más adecuada para afrontar una crisis. Si se ha mantenido firme hasta ahora es por el apoyo estadounidense mayoritariamente y por sus propias aptitudes de supervivencia y, muy importante, el no mostrar signos de debilidad. Pero no nos engañemos, una previsible crisis económica mundial, de la que muchos analistas están haciendo eco, bien podría suponer un debilitamiento de sus capacidades. Al sionismo internacional le preocupa la supervivencia de Israel como nación, lo justo, interesándoles más el concepto de identidad como pueblo, el cual puede reubicarse en cualquier otro sitio en caso de necesidad imperiosa y poder seguir usándolo como mártir de un pueblo elegido por Dios como excusa para victimizarse eternamente. La élite sionista solo le mueve la instauración de un nuevo orden mundial, y si es necesario realizar un sacrificio, lo harán. Amigos, con esto finalizamos el videoprograma del 10º hombre de hoy. Les deseo, como siempre, conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.